Bienvenidos. El día de hoy les enseñaré a hacer el trazo básico de este tipo de panties. Como ven, tiene un estiramiento a lo ancho y a lo alto, por lo que nuestro patrón tendrá ciertas reducciones. Vamos a necesitar las medidas de cadera, cintura y alto de cadera. Pueden ser propias o puedes utilizar una tabla de medidas. En mi ejemplo, mi cadera mide 92, a la cual le voy a restar el 20%. Lo mismo haré para la cintura y para el alto de cadera solo voy a restar el 10%. Estos porcentajes son válidos para la mayoría de telas utilizadas en lencería, telas licradas, y tienen que ver con el ancho o el alto de la medida que se esté utilizando. Se resta 20% a las medidas de ancho y 10% a las medidas de alto. Completamos la lista de medidas con otras que vienen a partir de la medida de cadera. Por ejemplo, el alto de tiro es la cadera entre 4 más 2 centímetros. Esta medida resultante le reduciremos 10%. Y la medida de entrepierna, que es cadera entre 10, igualmente menos su 10%. Ya que ambas son medidas a lo alto. Ahora sí, hacemos los cálculos empezando por la medida de cadera 92, que multiplicamos por 0.8 para que así el resultante ya tenga disminuido el 20%. En este caso 73.6 centímetros. Pero como solo vamos a utilizar la cuarta parte, lo volvemos a dividir entre 4. Y el resultado final nos daría 18.4 centímetros para este ejemplo. Hacemos lo mismo con la medida de cintura. La multiplicamos por 0.8. El resultado lo dividimos entre 4, recordando que solo vamos a utilizar la cuarta parte de esta medida. Y el resultado final nos dará 14.4 centímetros. Ahora, las medidas a lo alto, como el alto de cadera, las multiplicaremos por 0.9 y nos quedaremos con ese resultado, en este caso 17.1. Recordamos que la medida de alto de tiro es el resultado de dividir la cadera entre 4 más 2 centímetros, dándonos 25. Esos 25 debemos reducirle su 10%, es decir, multiplicarlo por 0.9. Y para la medida de entrepierna o de fundillo, vamos a dividir la cadera entre 10, dándonos 9.2. A esta medida igualmente le vamos a reducir su 10%, multiplicándolo por 0.9, con un resultado de 8.28 para este ejemplo. Ahora que ya tenemos todas las medidas, vamos a reconocer las medidas a lo alto o medidas verticales, que serán las que usaremos primero. Empezamos haciendo una línea con la medida de alto de tiro. En este ejemplo, esa medida es de 22.5. Después vamos a prolongar la medida de la mitad de entrepierna, es decir, de los 8.28, serían 4.14. Y a partir de allí, la medida completa de entrepierna. Entonces tendremos un bloque de la mitad más un bloque de la medida completa. Es momento de trazar las medidas horizontales o a lo ancho, para lo cual utilizaremos la medida de cintura y de cadera. Primero, escuadramos y trazamos la medida de cintura, que en este caso es 14.4, y prolongamos la medida de cadera. Podemos hacer lo mismo escuadrando una línea en la altura del tiro y repitiendo las mismas medidas.
Luego uniremos los puntos. Lo siguiente es trazar una diagonal que empiece desde el punto de cintura y que tenga la medida del alto de cadera. Esta diagonal debe terminar sobre la línea de cadera. En este caso mi medida es de 17.1. Vamos a marcar la mitad del alto de tiro y trazaremos una línea a esa altura. Esta solo es una línea guía que hará referencia al inicio de las piernas. Entonces, desde allí hacia arriba tú puedes marcar el ancho deseado de tu panty, el cual yo trazaré de 4 centímetros. Tú puedes hacer una medida mayor o menor según desees. Y voy a escuadrar una línea que coincida con ese punto. También una línea guía. Desde esa línea guía vamos a bajar marcando los puntos de 2 y 1 centímetro. Y con una regla semicurva vamos a unir el punto de 1 centímetro a nuestro punto de 4 centímetros. Y lo mismo para el punto de 2 centímetros. Pero como este va a ser un poco más curvo, necesitamos darle una base recta o escuadrada. Y a partir de allí sí trazamos la línea curva. Ahora vamos a marcar el ancho de la entrepierna. Normalmente yo utilizo la medida de 3 centímetros, que es una medida estándar. Y desde ese punto hasta el punto de la línea guía, marcaremos y tomaremos la mitad. De esa mitad subiremos de 3 a 4 centímetros como referencia. Trazaremos la curva de la pierna, del contorno de pierna, utilizando alguna regla curva, de esta manera, reflejándola. Y así quedando esta curva del contorno de pierna. Ahora vamos a trazar el ancho de entrepierna que corresponde a la parte trasera. Esta medida va a ir en el primer bloque que marcamos y en la parte final. Esta vez el ancho que le di fue de 5 centímetros referenciales. Puede ser más o puede ser menos. Vamos a bajar y subir medio centímetro según corresponde. Y uniremos puntos de forma recta o curva. La verdad que va a depender bastante del tipo de forma que queremos darle a la parte trasera. Yo lo estoy haciendo de forma recta con una pequeña entrada hacia la parte del costado. Más que nada para que coincidan los costados del delantero con el trasero al momento de coser. Unimos con una semicurva el punto desde donde bajamos el medio centímetro hacia el centro. Y así ya queda formada tanto la pieza delantera como la pieza del trasero. En la parte inferior igual. Unimos los puntos con una semicurva y luego trazamos otra semicurva desde el punto de los 3 centímetros hacia abajo, formándose también la pieza de entrepierna. Ahora sí, ya tenemos las 3 piezas completas: pieza de delantero, que desglosada se verá así, pieza de trasero con esa pequeña semicurva en el costado, recordando que este es un modelo con corte clásico, y pieza de entrepierna de fundillo, quedando listas todas las piezas necesarias para hacer esta panty básica. Si aún así aún no te animas a hacer tu propio patrón, ya sabes que también tengo otro video tutorial
donde te enseño a confeccionarlo, pero te entrego ya los moldes hechos por tallas. Y bueno, eso es todo, espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, ya sabes que puedes enviármela. Yo soy Liz y hasta el siguiente video.